paz de Cristo, hermanos. Una vez más les damos la bienvenida a este programa en el cual estamos llevando a cabo para seguimos, ¿verdad?, impartiendo, transmitiendo los estudios que han sido de bendición para nuestra vida, para su vida, ¿verdad?, para los amigos que nos están mirando y siguiendo. Pues es muy importante, pues más que nada conocer, ¿verdad?, lo que nos dice la palabra de Dios. Estamos viendo, ¿verdad?, algunos hermanos, amigos que han estado interesados en seguir estos estudios, y es que ha sido de bendición, ¿verdad? Saludamos también a la Iglesia Nuevo Comienzo, a nuestros pastores. Dios los bendiga, ¿verdad?, por este apoyo y la iniciativa, ¿verdad?, en el cual pues ya tiene rato que estamos llevando a cabo estos estudios, un año, pero que fue difícil, ¿verdad? Situaciones difíciles, pero a la vez de bendición, porque por estos medios, ¿verdad?, abrimos el hermano pastor abrió este medio, este canal, y pues nos está mirando, ¿verdad? Hoy nos toca a ustedes, hermanos, que nos miren. En los otros estudios nosotros pues es viceversa, ¿verdad? Nosotros los miramos, y lo bueno es que el Señor ha estado con nosotros, ¿verdad? Saludamos también a todos nuestros amigos que nos ven de lejos, ¿verdad?, pero a la vez cerca por estos medios, allá en el estado de Tlaxcala, México, nos están mirando. Amigos, familiares, ¿verdad?, en el cual pues les hemos compartido, les hemos dicho sobre estos estudios que estamos llevando, y pues gracias a Dios, pues a su tiempo, ¿verdad?, la semilla va a dar su fruto. Si es que agradecemos al Señor, porque allá en ese lugar pues tenemos, por la gracia de Dios, también una iglesia apostólica. Pues esa es una bendición grande. Le voy a pasar el lugar a mi esposa, a nuestra hermana, que nos saluden también, ¿verdad?, en estos momentos. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Una vez más les damos la bienvenida a aquellos que ya están conectados, y esperamos que se conecten más. Hermanos, es un gozo muy grande estar aquí delante del pueblo del Señor, ¿verdad?, una vez más en este estudio. Y quisiera aprovechar y robar un poquito del tiempo para felicitar a nuestra hermana Gloria Ortiz, esposa del ministro. Hoy es su cumpleaños. Quiero felicitarla, quiero desearle bendiciones y que cumpla muchos más, y que Dios la bendiga y la siga usando en su ministerio y en todas las áreas de su vida. Le deseo muchas felicidades, hermana Gloria, que Dios me la bendiga y sigamos adelante trabajando en el ministerio, y mi deseo es que Dios le bendiga hoy y siempre. Amén, hermanos. Y pues a los hermanos de la iglesia, bienvenidos una vez más. Estamos aquí en este día, ¿verdad?, para impartir este hermoso estudio, y mi deseo es que Dios los bendiga a todos y que compartan y sigan conectándose. Dios los bendiga. Amén. Pues ya hay algunos hermanos conectados, ¿verdad?, en este tiempo que hemos dado. Pues es bueno, ¿verdad?, porque vemos el interés, más que nada, de los hermanos de conectarse, de saber ya el tiempo, ¿verdad?, para compartir. Y es que es algo que todos vamos aprendiendo cada día, ¿verdad? No podemos decir ya sabemos todo, sino que hay a veces citas, ¿verdad?, que pues nos abren, como dice la palabra de Dios, el entendimiento, ¿verdad?, porque estamos estudiando todos juntos. Y en esta noche vamos a continuar, ¿verdad?, el estudio. Se trata, pues hoy concluimos, ¿verdad?, este estudio de siete semanas, pero realmente fueron 2 semanas, ¿verdad?, porque en cada semana estamos impartiendo 2 temas, ¿verdad?, un tema nosotros, un tema los otros ministros.
pero sabemos que ha sido de bendición. Amén. Y en esta noche vamos a concluir, ¿verdad? Con la bendición del bautismo. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Es tan importante ser bautizado en el nombre de Jesús. Para eso vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Su dirección, que Amén. nos ayude, ¿verdad? A proseguir adelante, que Dios, ¿verdad? Toque esos corazones, ¿verdad? Para tomar esta decisión tan importante. Amén. Pues los invito, hermanos, que me ayuden ahí donde están, ¿verdad? En su hogar, también oremos al Señor. Señor Gracias, Jesús, Señor te damos Jesucristo, gracias, Padre de la aleluya, gloria, en Padre. estos momentos, por Gracias, tu amor y Padre tu celestial. misericordia que Es tú un has tenido privilegio para muy con grande nosotros, Dios Santo estar Celestial. aquí, Señor En el Jesús, nombre de Jesús, Señor, me pongo llevando en a tus cabo manos, estos Señor, para que tú estudios, unjas, Señor Santo. Señor, mi vida, Señor, Te doy la uses mis gloria, labios, te doy la Señor, que honra, tu te doy la palabra pueda alabanza. fluir libremente, Señor, al llevar este agradezco, estudio, Señor, Jesús, el de la privilegio bendición del bautismo, Señor, estar por mis aquí, amigos, Señor familiares, Señor, aquellos que están Ayúdanos, mirando, Señor, guíanos. oh, que en esta noche, Este Señor, día, puedan Señor, mi hacer esa esposo decisión, pueda ser Señor, guiado tan por tu importante, Espíritu Padre Santo, Señor Jesús. para que muy pronto, Usa Señor, sus puedan ser labios, bautizados dale en el nombre de libertad, Jesús, Dios. Señor. Sí, Que lo Maestro, que nos hagamos ponemos en tus conforme a manos, tu Señor, voluntad, Señor en este Jesús. instante, en este momento, ahí donde están, Señor. Jesús, Sabemos que haya tal vez lejos de corazones nosotros, pero de tu dispuestos presencia muy a cerca, recibir Señor. tu palabra. Bendice a cada uno de En el ellos, nombre Señor, de y que tu Jesús. palabra, Señor, no vuelva A vacía. ti sea la honra y la Gracias te gloria. damos en el nombre de Gracias, Jesús. Padre, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pues, hermanos, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a entrar al estudio, la bendición del bautismo. Y es que a lo largo de estos días o semanas atrás, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre la bendición, ¿verdad? De pertenecer a la familia del Señor, a la bendición del propósito de Dios en nuestra vida, la bendición que es muy importante, ¿verdad? En nosotros, la bendición del perdón de Dios, cómo nosotros nos podemos acercar con esa confianza, porque Dios nos puede perdonar. La bendición, ¿verdad? De creer en Dios, de volverse a Dios también. Y un punto que tocamos, ¿verdad? También muy importante es la familia, ¿verdad? La bendición de pertenecer a la familia de Dios. Amén. El día martes, ¿verdad? Nuestros hermanos González estuvieron impartiendo el propósito, ¿verdad? La bendición del propósito de Dios en tu vida, en nuestra vida. Siempre hay un propósito, ¿verdad? Que Dios no se equivoca. Y todo eso pues viene a resumir en algo que nosotros, ¿verdad? Ya pues por la gracia de Dios ya dimos ese paso de obediencia que fue el bautismo, ¿verdad? Que nos bautizamos en el nombre del Señor. Entonces eso lleva a que usted también, ¿verdad? Que ha estado siguiendo estos estudios, pues es la conclusión, ¿verdad? De entregarle su vida al Señor, de llevar a cabo. Entonces por eso que nosotros es muy importante saber, ¿verdad? Más que nada cómo podemos heredar la vida eterna. Porque recuerde, hemos estado hablando igual en otros estudios sobre que en este mundo nosotros vivimos, pero va a llegar un día que dejemos de existir. Entonces, ¿dónde queremos pasar, verdad? La eternidad, porque la vida presente es la oportunidad que Dios nos está dando, que Dios nos está prestando, ¿verdad? De tomar conciencia, de meditar, porque mucha gente, ¿verdad? Dice, pues ya después de muertos todo acabó. Pues es una mentira, ¿verdad? Realmente de parte del enemigo, porque después de la muerte, pues empieza desafortunadamente, ¿verdad? El problema más grande, porque si nunca se acercó a Dios, dice que le espera a la persona, ¿verdad? Una horrenda condenación eterna. Pero si trabajó en la obra de Dios, se desveló, ¿verdad? Se esforzó, tal vez lloró y tantas cosas,
pero el Señor nos paga mejor porque Amén. dice que nos abre, ¿verdad? Esa para pasar la eternidad con Él, donde ya no vamos a preocuparnos, donde ya no se va a preocupar, porque va a ser puro gozo. Amén. Pero para eso vamos a ir viendo, ¿verdad? Por estas partes le voy a pedir a mi esposa que nos lea Hechos 2:38, ¿verdad? Este versículo, de ahí vamos a empezar, ¿verdad? Sobre la bendición del bautismo. Amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para... Versículo muy importante en el cual Pedro, ¿verdad? Empieza su primer mensaje. Y una de las cosas que nosotros podemos mirar, ¿verdad? Sobre cuando hablamos del bautismo, había una pregunta, ¿verdad? Que se me pasó, pero ahorita se la voy a decir. ¿Qué pensamos o qué viene a su mente cuando escucha la palabra bautismo? ¿Qué piensa? ¿Qué viene a su mente? Yo recuerdo que cuando me estaban dando los estudios y el hermano me habló del bautismo, pues yo lo que vino a mi mente fue, pues si ya estoy bautizado, decía, ¿verdad? Yo pensé que ya estoy bautizado, me bautizaron mis padres, pero vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Qué significa realmente ser bautizado? ¿Verdad? Vamos a ir partes por partes, pero esa es la pregunta que tal vez usted también se esté preguntando, qué significa, ¿verdad? Esa palabra de bautismo. Entonces, como introducción, este versículo, una de las cosas, ¿verdad? Que casi todas las religiones, ¿verdad? Optan por decir que tienen la fórmula para llegar a la vida eterna. Casi todas, inclusive, ¿verdad? A nosotros como cristianos, a veces también discutimos cuál es el método, ¿verdad? Para poder adquirir la vida eterna. Pero una de las dos cosas que nosotros podemos mirar en este versículo, ¿verdad? Es lo que nos está marcando la palabra de Dios. No lo que creemos, no lo que pensamos, sino lo que está establecido, lo que está escrito en la palabra de Dios. En este versículo Hechos 2:38 está la clave, ¿verdad? Para evitar un juicio de parte de Dios. Si aceptamos, si usted acepta. Es la invitación, ¿verdad? En vida que el Señor está haciendo. Por eso Pedro, ¿verdad? En el primer discurso, él les dice al pueblo judío que ellos tuvieron la culpa, ¿verdad? De que hayan crucificado al Señor. Les habla en una manera fuerte, ¿verdad? Esa palabra que hace impacto en el corazón de todos ellos. Entonces se arrepintieron, dice la palabra de Dios, y por eso dijeron, ¿y ahora qué haremos? Nosotros nos sentimos culpables. ¿Qué vamos a hacer? Por eso Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces es muy importante el nombre y vamos a mirar, ¿verdad? Lo que significa realmente, pues, el bautismo, ¿verdad? Para buscar la eternidad. Hay tres cosas, ¿verdad? Que es el arrepentimiento, el bautismo en agua por inmersión, ¿verdad? Ser sumergido totalmente, porque no es por solamente que la persona sea rociada o salpicada, sino que habla de un bautismo, ¿verdad? Que tiene que ser por inmersión, sumergir toda la persona. Y el tercer punto es ser bautizado, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el cual nos dice la palabra, para recibir el Espíritu Santo. Entonces en esto vamos a considerar, ¿verdad? Tres propósitos acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo. Porque así lo está establecido, ¿verdad? El Señor. Tal vez usted piense, pues, ¿y qué pasa con
Mateo 28:19, pues una de las cosas que nosotros podemos mirar es que está hablando en el nombre también del Señor, en un solo nombre, ¿verdad? Y es lo que vamos a considerar ahorita, ¿verdad? El nombre del Señor Jesús. El número uno sería expresa tu fe, expresar nuestra fe, su fe en el Señor, en Cristo Jesús. El segundo punto sería experimentar, ¿verdad?, esa genuina salvación que Dios nos está ofreciendo. Sentir, ¿verdad?, lo mismo que el Señor sintió. Tal vez usted va a decir, pero ¿cómo podemos sentir lo mismo que el Señor sintió? Porque Él fue, ¿verdad?, latigado, abobeteado, y pues tal vez nosotros no, pero vamos a ir viendo parte por parte. El primer punto, ¿verdad?, que nos habla de expresar tu fe en Cristo Jesús, es exactamente esto: cómo nosotros podemos expresar, ¿verdad?, nuestra fe. Uno de los propósitos del bautismo en agua es expresar tu fe totalmente y absolutamente en Cristo Jesús, creyendo que Él es del que vamos a recibir ese perdón de pecados. Lo que Pedro se paró y dijo, ¿verdad?, ese es nuestro estandarte, ¿verdad?, Hechos 2:38, de que se arrepintieran. Cuando les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros, mire la explosión, ¿verdad?, en ese momento que hizo, porque enseguida en Hechos 2:41, que nos dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga, en aquel día Pedro se levanta, da un discurso, un sermón de arrepentimiento, de que el pueblo, ¿verdad?, se arrepintiera por lo que había hecho. Y aquí está escrito que en ese sermón, ¿verdad?, en el cual estaban expresando su fe aquellos judíos, se arrepintieron más de 3,000 personas. ¿Se imagina? Bautizar a 3,000 personas en el bautismo en agua. Aleluya. Ser sumergidos. No podemos ver, ¿verdad?, aquí si Pedro bautizó a todos, pues yo creo que ahí estaban los demás apóstoles para que le ayudaran, porque se imagina uno solo 3,000, es demasiado, pero es lo que estaba haciendo la palabra. Una de las cosas que nosotros podemos mirar, ¿verdad?, en Cristo Jesús, no solo sería una ceremonia o un acto religioso, ¿verdad?, cuando nosotros damos ese paso de obediencia, sino que nosotros tenemos que tener la afirmación personal de que uno ha aceptado al Señor como su Salvador. Esa es nuestra fe, de expresar nuestra fe en el Señor, de que no solamente sea un remojo, ¿verdad?, en esa agua y después salir y ser la misma persona. No, se trata de una afirmación, ya es personal, lo que Dios me perdonó, lo que Dios me está ofreciendo, es seguir hacia adelante, ¿verdad? Ya expresar nuestra fe que vaya creciendo. Y el segundo punto, ¿verdad?, dice que es invocando su nombre. Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, por eso la pregunta que hace el escritor, decir, ¿qué piensas en el bautismo? ¿Cuál es tu pensamiento? Y les decía, yo pensaba, no, pues yo ya fui bautizado, ya no necesito, ¿verdad?, ser bautizado, porque mis padres me bautizaron. Pero una de las cosas que estamos hablando, ¿verdad?, sobre un bautismo en el cual es muy importante lo que está marcando Hechos 2:38,
Expresar, ¿verdad?, tu fe es importante. Sin embargo, hay un método bíblico sobre el bautismo que hay que seguir. La manera correcta de expresar tu fe en Jesús es invocando su nombre en el momento del ser bautizado. En el versículo que acabamos, ¿verdad?, de citar, vamos a leer un versículo en el cual a veces pues tal vez usted también tiene esa expectativa de que ya fue bautizado, de que ya lo bautizaron y ahora qué le toca hacer. Hay buenas nuevas, como dice la Escritura, para usted si no fue bautizado en el nombre del Señor. ¿Qué dice Hechos 19, 4 y 5? Vamos a leer esos dos versículos. Amén. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el... Cuando se encontraba en Éfeso, le estaba diciendo otra vez al pueblo, ¿verdad?, en qué habían sido bautizados. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ciertamente vemos al principio que Juan venía, ¿verdad?, bautizando en arrepentimiento. Que el pueblo se arrepintiera, porque detrás de él venía alguien mayor, que no soy digno de desatar, ¿verdad?, las correas de su calzado. Entonces, estos hermanos ya habían sido bautizados, pero él mismo les dijo, entonces, cuando oyeron que era necesario ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, dice que fueron otra vez bautizados en el nombre de Jesucristo. Ocupaba yo ese bautismo que había yo entendido, de que sí, decía, pues mis padres me bautizaron, y eso es lo que quiero llevarlo también al siguiente punto, que es experimentar esa genuina salvación. Estos hermanos que vemos aquí fueron, como podemos decirle, rebautizados correctamente, ¿verdad? Porque habían sido bautizados en arrepentimiento, pero no había sido invocado el nombre del Señor Jesús en ellos, y lo que tuvieron que volver a hacer. Entonces, si usted, ¿verdad?, no ha sido invocado el nombre del Señor cuando fue bautizado, aquí lo dice la Escritura, que necesita ser rebautizado otra vez, ¿verdad?, por inmersión, por agua. Y es lo que vamos a mirar en este siguiente punto, de experimentar nuestra genuina salvación. ¿Por qué? Porque se ocupa un elemento fundamental, ¿verdad?, para esto, que es el agua. El agua es un líquido vital en nuestra vida, para la vida del ser humano, ¿verdad? Las tres cuartas partes de la tierra está cubierta por agua. Usted agarra una naranja, la exprime y es casi más líquido, ¿verdad?, que pulpa. O sea que el agua es un elemento esencial para nuestra salvación. El Señor dice que teníamos que ser sumergidos en agua. Y para eso está escrito también la Escritura. Busca Marcos 16. Porque es muy importante, ¿verdad? Sin duda el bautismo es una parte vital en el proceso de nuestra salvación, de su salvación. Aunque algunos digan lo contrario, ¿verdad?, la Biblia siempre lo dice claramente. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si nosotros nos ponemos a meditar esta escritura, amigo que nos estás escuchando, que nos estás oyendo, hermano, que en la iglesia hay hermanos, ¿verdad?, que tienen por años también
que están así a un pasito, ¿verdad? De ser bautizados. Algo los está deteniendo. Lo mismo que yo pensaba antes, yo ya fui bautizado, mis padres me bautizaron. Oh, pero acá cuando yo leí que dice el que creyere, cuando mis padres me llevaron y me bautizaron, yo no creía, era inocente. Lo que recuerdo que ellos dicen que me llevaron a los 30 días de nacido a ser bautizados, ¿se imagina? No tenía todavía ni conciencia ni noción. Pero yo estaba alegando, ya soy bautizado. Pero cuando vengo a la palabra de Dios, cuando me dicen la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será condenado. Dos puntos fundamentales en esta escritura. Es muy importante. A hoy que ya tiene noción, a hoy que ya tiene, ¿verdad? Nuestro pastor decía, no bautizamos, ¿verdad? Los niños. ¿Por qué? Porque están en esta etapa de que no tienen, ¿verdad?, de qué arrepentirse. Son inocentes. La escritura nos habla que de tales es el reino de Dios. ¿Verdad? Si un niño llegara a fallecer por X razón, pues tiene su entrada directa al cielo. Pero nosotros como ya mayores, si no somos bautizados, no podemos, si algo nos llegara a pasar, ya no tenemos esa seguridad. Por eso es muy importante. Se imagina si ha estado asistiendo a la iglesia por más de 20 años y nunca ha dado ese paso de obediencia. Se imagina que Dios no quiera, que Dios no lo permita, que tenga un accidente o algo, y hasta ahí nomás el Señor dijo, ya, ¿dónde va a creer usted que va a pasar la eternidad? Dios ya le estaba dando. Dios tal vez dijo, te estuve congregando ahí en un nuevo comienzo, más de 20, 30 años, y nunca diste ese paso. ¿Qué es santo? Entonces es esa invitación que el Señor le está haciendo, dar ese paso. Sí, Señor, estoy aquí, perdóname, yo quiero servirte, ¿verdad? Y el que creyere, como dice aquí, a que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya pues de 13, 14 años, a veces ya cuando se empieza a despertar el agua significa limpieza. El agua nos limpia. Entonces, cuando somos sumergidos, simbólicamente nos morimos y limpia, y cuando nos levantan a este punto del bautizo, ya nos empezamos a sentir como temor. ¿Y qué si le fallo al Señor? ¿Y qué si no hago bien? Y el enemigo empieza a poner muchas cosas de temor, inseguridad. Pero si haces ese paso de obediencia, confiando por fe que el Señor es el que nos... El agua era para ser bautizados. Y si usted se pone a pensar también que el agua es un elemento fundamental para poder sobrevivir, Amén. para poder vivir. Sí, amén. ¿Verdad? Podemos aguantar los médicos, las citas, o después regresa al estudio, ¿verdad? Y ve, después de que nos lean. Amén. 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Verdad? Invocar el nombre cuando somos bautizados, cuando usted, ¿verdad?, le entrega la vida al Señor, es muy importante. La palabra de Dios nos confronta los 3 puntos que les dije al principio: arrepentimiento,
¿verdad? Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón y hace lo mismo, ¿verdad? Que del mensaje de Pedro nos llena nuestro corazón de decir, ¿qué? ¿Y ahora qué necesito? Y nos meten, ¿verdad? En esa agua bautismal, en esa pila, o tal vez un río, un lago, etcétera, donde sea, y sean sumergidos. Entonces los pecados, dice que el Señor dice, te voy a limpiar de todo pecado. El Señor dice, los va a agarrar y los va a aventar hasta lo más profundo de la mar, y ya nomás se va a acordar de ellos. Una razón por la cual debemos ser bautizados es para poder sentir lo mismo que el Señor sintió. Lo mismo significa poder identificarse con alguien, ponerse en los zapatos de otros para que puedas relacionarte con ellos. El bautismo es parte de nuestro renacer con Cristo Jesús. A través del bautismo nos identificamos simbólicamente con su muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. La Biblia dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Cuando somos levantados, las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, y aquí son hechas nuevas todas. Desde que salimos, ¿verdad?, de ese bautismo, de esa sepultura bíblicamente, empezamos una nueva carrera, una nueva dirección, una nueva oportunidad. Alguien dijo en una ocasión, cuando se bautizó y venía contento en el carro, y dice, no, venía diciendo, wow, qué hermoso está todo esto. Siempre era por la misma avenida que lo llevaban a su casa. Qué hermoso está todo esto. Y el hermano le dice, pues en realidad siempre ha estado así, pero hoy ves diferente porque hoy empiezas una nueva carrera en el nombre del Señor. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que así también nosotros andemos en vida nueva. Ya lo que quedó atrás, quedó atrás. Ahora vamos a seguir adelante en nosotros, ¿verdad?, buscando esa llenura del Espíritu Santo. El siguiente punto que Pedro dijo, bautizados, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesús, y ser llenos de la presencia del Señor. Amén. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, el bautismo también es un nuevo nacimiento. El bautismo es parte de nuestro nacimiento en la familia de Dios. Cuando hablamos de la bendición de ser parte de la familia de Dios, eso es, cuando nosotros, ¿verdad?, cuando usted sea bautizado en el nombre del Señor, entra a esa nueva familia, es parte ya de la familia. No solamente de la familia, sino la Escritura dice que es parte, ahora es hijo legítimo del Señor. Ahora sí ya el Señor nos ve como hijos, ya no como creación. ¿Por qué? Porque es lo que dice, ¿verdad?, San Juan, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas el que le recibió, dice el Señor, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Eso es muy, muy importante. Y en Tito 3:5 nos dice la palabra de Dios, nos salvó el Señor no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muchas veces hay personas, ¿verdad?, yo era uno de ellos,
de que decimos, no, pues yo no ocupo ser bautizado. Yo me porto bien, no le hago daño a nadie, hago lo que supuestamente, entre comillas, ¿verdad? Hago lo que dice el Señor, lo que dice la Biblia, pero no era cierto, ¿verdad? Porque acá la Escritura dice que no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No nos vamos si es bueno, está bien, ¿verdad? Siga eso y conozca del Señor y va a ser todavía mejor, ¿verdad? Entonces, y nos dice que nos da, ¿verdad? Esa renovación en el Espíritu Santo. Para experimentar el nuevo nacimiento debemos ser bautizados en agua y por el Espíritu Santo. Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Ninguna otra fórmula, oración o confesión puede producir vida nueva. Todo comienza cuando eres bautizado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Volvemos, ¿verdad?, con el líquido tan fundamental. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y otro punto importante, ¿verdad? Les hablaba del agua, que es fundamental para nuestra salvación. El agua, ¿verdad?, que es importante para nuestra existencia, pero me estaba acordando de otro punto importante, y esto pues mi esposa tal vez me pueda ayudar, las hermanas tal vez pueden estar de acuerdo, que cuando está el niño en el vientre de la mamá, ¿qué necesitan tener? Agua, la bolsa de agua. Porque el agua es vida. En esa agua, ¿verdad? En esa bolsa de agua está, ¿verdad?, la vida de ese baby. Me recordaba a mi cuñada, la hermana Goya, ¿verdad?, que cuando estaba embarazada de la niña, la más pequeña, a veces cuando iba al médico decía, no, ya no tienes agua, necesitas ese líquido para que el baby esté bien. Pues yo creo que la niña se lo tomaba, ¿verdad? Porque hoy en día pues a ella le gusta mucho el agua, toma mucha agua, pues es un líquido fundamental. Entonces es lo que nos dice aquí, ¿verdad?, el Señor, hablando, ¿verdad?, con Nicodemo. Cuando este hombre, maestro experimentado en la ley, fue de noche a pedirle consejo, ¿qué necesitaba hacer? Y el Señor le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nosotros, hermanos, usted, ¿verdad?, que no ha dado ese paso, lo invitamos. Realmente es una bendición ser bautizado. No se va a arrepentir. Tal vez, como decía mi esposa, hay temor. Cierto, yo tardé más de un año, ¿verdad?, en dar ese paso de obediencia, porque a veces decimos y ponía yo los pretextos, y que van a pensar, ¿verdad?, el comadre, el compadre, los amigos, voy a dejar todo, voy a hacer aleluya. Y no quería dejar eso, pero pues la palabra de Dios fue trabajando, ¿verdad?, poco a poco en mi vida, y llegó el momento pues que no me importó es el qué dirán, porque esa palabrita, el qué dirán, es lo que muchos detienen. Y yo lo invito, ¿verdad?, que rompa eso, que dé ese paso de ese Señor, y como decía mi esposa hace un momento, el Señor va a estar con nosotros, nos va a ir ayudando, nos va a ir abriendo el camino. ¿Verdad? Nos va a ir abriendo todo eso que para nosotros tal vez va a ser duro, pero el Señor va a estar con nosotros. Amén. Pero es dar, ¿verdad?, el paso de obediencia. ¿Comentario? Le sigo. No, pues
es verdaderamente que es, como dice el tema, es una bendición. La bendición, es una bendición ser bautizado. Es una gran, gran bendición que verdaderamente que Dios es fiel en sus promesas. Él dice que no nos deja ni nos desampara, que todos los días de nuestras vidas Él está con nosotros. Verdaderamente que así es. En mi vida se ha cumplido esa palabra, y en la vida de mi esposo podemos testificar que verdaderamente es una bendición haber sido bautizados y servir a un Señor que es fiel. Los invitamos a aquellos que andan todavía dudando, que tienen temor, decídanse a servirle al Señor. Él es un patrón que paga bien. Y los que ya estamos bautizados, cuidemos esa salvación. Porque ese es otro tema. Yo sé que no, pero es importante mencionarlo. Cuiden esa salvación, no tengan en poco esa salvación tan hermosa que Cristo les ha dado, que les ha regalado, y que fue a precio de sangre esa salvación que les ha dado. Amén, esas son mis palabras. Amén. En resumen, ¿verdad? El bautismo en el nombre de Jesús da a conocer que confiamos solamente en Jesús. Es la demostración de que creemos en Él como Señor y Salvador. Solo Cristo Jesús puede quitar nuestros pecados y darnos vida eterna. Cuando somos bautizados, adoptamos su precioso y poderoso nombre. Cada bendición que estudiamos en esta serie tiene su fundamento en la bendición del bautismo. Si aún no has sido bautizado en el nombre de Jesús para remisión de tus pecados, es tiempo de que empieces a considerar, a pensar, a meditar, ¿verdad?, en este paso. La invitación está abierta. El Señor está esperando, ¿verdad?, con los brazos abiertos. Y sigue estudiando, ¿verdad?, la Escritura, sigue llevando a cabo y ve la verdad, Hechos 2:38, ve todo el libro de los Hechos, y pues vas a encontrar, ¿verdad?, ahí la bendición del bautismo. Concluimos, hermanos, ¿verdad?, esta serie de las 7 semanas de bendición. Fueron realmente 3, porque como les decía, cada semana impartíamos 2, pero es una bendición. Ya está cerca, ya está llegando, ¿verdad? El otro solamente es dar ese paso. Estamos a un paso, ¿verdad?, en la salvación que Dios nos está dando. Pues vamos a concluir, hermanos, en esta noche, ¿verdad?, dándole gracias a Dios porque estuvieron conectados, ¿verdad?, aquellos que mandaron mensajes por las peticiones, necesidades que haya. Vamos a orar, ¿verdad?, dándole gracias a Dios por que Dios nos siga cubriendo. Ya estamos saliendo, ¿verdad?, después de un año. Este es un anuncio extra, ¿verdad? Me estaba comentando hace un rato mi hijo Josué que, para que usted sepa también, ya después de la 1 de abril ya van a empezar a poder vacunarse todas las personas mayores de 50 años. Gloria a Dios, ya calificamos, hermanos. Si es que busque, anótese, ¿verdad? Y pues ya vamos poco a poco, ¿verdad? Pero lo que sí podemos ver siempre es que siempre la mano de Dios estuvo con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Quisiera pedir oración por mi amiga Aurelia Mendieta de México. Ella está pasando por un problema de cáncer, y hoy hablé con ella y me dijo que ella estaba muy débil. Y pues nomás que pedir sus oraciones, hermanos.
acuérdense de mi amiga Aurelia Mendieta, que el Señor haga su voluntad. Nosotros, como le he hablado de un milagro, pero que el Señor haga su voluntad en ella y que el Señor sea el que diga la última palabra. Y también por la hermana Nubia, la mamá de la hermana Nubia, sigamos orando por ella. Que el Señor la sane completamente y que traiga con bien a nuestra hermana Nubia de regreso. Amén, hermanos. Amén. Pues, vamos a orar, hermanos, ¿verdad? Si usted tiene alguna petición, también, ¿verdad? Ore y vamos a interceder unos por otros. Amén. Oremos. Señor Jesús, Aleluya. te damos gracias, Padre de la gloria, en Santo estos y momentos. poderoso Primeramente, eres tú, gracias, Señor, por esta oportunidad Gracias, que tú nos Dios, has brindado porque nos de has poder ayudado, traer, Señor, el Señor consejo Jesús. de tu palabra. Tu La Espíritu bendición ha de sido ser con bautizados, nosotros, Señor, por Padre. eso te Mira, agradecemos. Señor, el corazón de cada uno, Tu Señor, de guianza, nuestros tu hermanos, unción, amigos y hemos podido familiares que sentir, están Señor, cerca, en este lejos, día. Señor. Gracias. Que un día puedan dar ese paso, Señor, de obediencia, Aleluya, Padre Padre. Santo. En el nombre de Jesús, Señor, Que sus reprendo todo corazones, estorbo, Señor, toda hayan duda, Dios recibido, mío, que se Señor haya Jesús. levantado, Padre. En el nombre En de el nombre Jesús, de Señor, Jesús. lo desechamos, A ti sea la Señor, y honra y la declaramos, gloria, Señor, Señor nuestros Jesús. amigos, Amén. familiares, La hermanos, salvación, Padre Santo, Señor muy Jesús, pronto, Señor, ser bautizados. puedan En el recibirla, nombre de Señor Jesús, Jesús, Señor, puedan Padre vencer bendito, todo temor, gracias te todo damos en obstáculo, esta hora. Señor Jesús. Bendice, Dios mío, en esta hora, Señor. Hemos Aleluya. puesto, Señor, peticiones delante de ti, Señor, Haz tu Padre. voluntad en mi Primeramente, vida, Señor, por Aurelia Mendieta, Señor, que se encuentra en la Señor, tú Ciudad de tienes el México, poder, Padre, en ese oh hospital, Señor. Extiende tu mano de Padre, sanidad solo en tú, este Señor, instante, en sabes si este le das momento, oportunidad Señor. de vida, La Señor. ciencia médica tiene un dictamen, Yo Padre, confío pero tú en ti, tienes oh la Dios. última palabra, Señor, para ella. En este instante, Señor, te pido, Aleluya. Señor, te ruego, Clamo tu Señor, Padre, te misericordia, suplicamos, Dios. Señor, por un milagro, Señor, en su cuerpo, en este Tócala momento, ahí donde está, Señor. Padre, en el nombre de Fortalece su Jesús se cuerpo, seca todo Señor, cáncer. líbrala, Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, levántala, Dios mío, Padre, no solamente la Aleluya, sanes, Padre. sino que Dios Santo Celestial la salves también, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Por la madre, Señor, de nuestra hermana Nubia, Señor, aleluya. restaura su salud, Padre Santo. Tócala Santo y también, poderoso Señor, en eres, ese instante. Señor Jesús. En este momento, ahí donde estás, Jesús, Señor, en ese Señor, lecho, Señor, dale Dios fuerza. poderoso. Fortalece, Señor, dale ese vigor, Padre, en el nombre de Jesús, Bendice Señor, mi hermana declaramos Nubia, sanidad, ¿dónde está, Padre. Dios? Oh, Su Señor, familia, nuestra Señor hermana, Jesús, Señor, que ten cuando venga de misericordia, regreso guarda hacia y este saca. lugar, Señor, Aleluya, oh, Padre. tráela con bien, Sí, Señor, Padre Jesús. Santo, en el nombre En de el Jesús, nombre de Señor, por mis Jesús. hermanos, por la Gracias. iglesia, un nuevo comienzo, por todos aquellos que han puesto una petición delante de ti, Señor. Que en esta Santo y hora, Señor, tú la poderoso eres, concedas, Señor sanes, Jesús. Dios mío, si alguien Aleluya. está enfermo, si alguien está triste, Aleluya. Señor, consuélalo, Padre Santo, en el nombre Gloria de a tu Jesús, nombre, Señor. Jesús. Oh, sí, Maestro, te damos Gracias te honra, damos, gloria y Señor alabanza, Jesús. Padre, en Amén, el nombre de Señor. Jesús. Amén, aleluya. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pues vamos a decir el último texto de la Biblia, hermanos, y así somos despedidos. Aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Dios les bendiga. Dios los bendiga.